Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Tal cual lo habíamos anunciado, vamos a darle la bienvenida al economista, investigador, docente Carlos Grau Pérez. Integra además el Centro de Investigaciones Económicas, el CINVE. Buen día, bienvenido, Carlos. Bueno, buen día, a las órdenes y espero serles de utilidad a la audiencia. Bueno, yo creo que sí, porque naturalmente cuando ocurren estos acontecimientos, bueno, acá ya mismo acabo de cometer por lo menos una probable contradicción, porque hablo de cuando ocurren estos acontecimientos y este acontecimiento, el de la pandemia mundial y la crisis sanitaria y todo lo que provoca, da la sensación, esos historiadores así lo señalan, pero también otros tipos de analistas, que casi no tiene antecedentes, ¿no? Es decir, que algo le pase tanto a la vez a tantos, ¿no? Y me imagino que también eso desde la mirada económica requiere también un análisis peculiar. Pero en todo caso, cada vez que ocurren situaciones no esperadas, críticas, emergentes, que tienen que ver con la salud, o que tiene que ver con inundaciones, en otros países podría aplicar otros fenómenos como terremotos, etcétera. Eso inexorablemente trae consigo un grado de crisis económica muy notoria, y diría en países de mayor fragilidad, de resultados casi inmediatos, ¿no? Porque esa es una de las cosas que uno puede advertir en estos contextos. Alcanza con que esto se detenga muy poquitas horas para que ya haya personas que lo estén sufriendo fuerte y hondamente, ¿no? Que es un asunto que me parece que también la sociedad en su conjunto debería analizar, ¿no? ¿Qué nos pasa que alcanza? Y dejo de hablar yo para que empieces a hablar tú. Yo decía, esto es como el matrimonio que a la mínima discusión uno de los dos plantea que deben divorciarse, ¿no? Entonces el otro dice, pero ¿qué tan sólido puede ser nuestro matrimonio que no puede superar ningún tipo de crisis, que enseguida entendemos que esto hay que desarmarlo? Salvando la distancia, yo siento que la economía de muchos países, la nuestra también incluida, deja en evidencia que ante un problema, no digo que no sea serio, no digo que no sea de envergadura, no digo que no sea, lo acabo de decir, de carácter histórico y sin antecedentes, pero se instaló durante 27 segundos y al medio minuto ya había gente pasándola mal. Bueno, hay algo que evidencia que estamos mal, ¿no? En ese contexto se han propuesto soluciones. Una de ellas es el Fondo Coronavirus, que implica un impuesto a los trabajadores públicos, y sobre eso has reflexionado en tu condición de investigador, economista, docente. A mí me gustaría que arrancáramos por ahí, querido Carlos. Está bien. Sin ánimo de contradecirte totalmente, me encantaría que me contradigas, que la contradicción sea total. Me gustaría retomar tus palabras iniciales, porque me parecen que desde la mirada de un docente de economía pública, acá hay una enseñanza bien interesante y tiene que ver con el papel de lo público y del Estado. Cuando digo de lo público, digo de los asuntos públicos. Cuando hablo del Estado, hablo de las instituciones del Estado. Perfecto. Estamos frente a una situación en la cual la problemática que tenemos, como tú bien decías, nos abarca a todos. Pensemos en el país, después si querés pasamos fronteras. Nadie discute que esto es un problema de orden público, de interés general. Yo podría poner sobre la agenda, y quizás no sea de acuerdo total, que la distribución del ingreso o las condiciones de vida de la población deberían ser de orden público, de interés general. No sé si lo son, pero esto sí lo es. ¿Y qué es lo que viene detrás de esto? Que en este caso nadie discute la necesidad de que el Estado intervenga. Y ahora hablo de la institución Estado, hablo de el Poder Ejecutivo, hablo de las empresas públicas, hablo de los bancos públicos, hablo de los hospitales públicos. Entonces, una discusión en la cual generalmente uno dice, dejemos al mercado, porque de los asuntos públicos, de alguna forma, los resuelve. Hay una metáfora de un economista muy conocido, Adam Smith, que decía, la mano invisible del mercado se encarga de todo. Bueno, la mano invisible del mercado la estamos buscando y no la encontramos cuando hay problemas de interés público. Entonces la primera enseñanza, y eso es lo que quería plantear, es que
ante una situación de este tipo, lo primero que surge y nadie lo discute, es más, todo el mundo lo reclama, la necesidad del Estado, institución. ¿Por qué? Porque hay problema de interés general o interés colectivo de orden público. Se vuelven estatistas hasta los más liberales, digamos. Exactamente, que de hecho el actual gobierno, que alguien podría decir no es de orientación estatista, razonablemente y por suerte está tomando medidas que podrían ser parte de un gobierno orientado a fomentar el Estado. ¿Por Bien. qué? Porque es tan grave la situación de orden público. Claro, hay otras que no se comparte. Yo pienso que sí, que debería ser de orden público, que no hubiera gente en situaciones de indigencia, pero eso no es compartible, porque lo que es interés público empezamos a discutir y seguramente no nos pongamos de acuerdo. Bueno, me parece muy bien el arranque, aunque no advertí la contradicción, pero... No, porque tú querías empezar a hablar directamente del fondo. Ah, desde ese lugar. Era de agenda, era de agenda porque tú me convocaste a hablar del fondo y yo de atrevido dije, me gustaría está muy una bien. Reflexión inicial que está vinculado No, con... porque se entiende mejor lo otro. Coincido contigo, profe. En todo caso, quiero ser honesto contigo y quiero ser honesto y sin hacer tráfico de opinión con el público. Soy de los que cree que la dignidad la vida digna de las personas debería ser siempre un asunto de orden público de interés general. Es más, soy de los que cree eso porque es esa la idea que abrazo en mi condición de ser pensante, ¿de acuerdo? Pero además, porque justamente cuando ocurren acontecimientos de las características de estos, es que a los estados que de alguna manera tuvieron la dignidad de las personas, su calidad de vida en el marco del orden público y el interés general como asignatura siempre presente y primera, los agarra mejor parados porque ya resolvieron temas anteriores. Sin duda. Hasta si querés, solo por eso. Que no es mi caso y presumo que tampoco es solo el tuyo, ¿verdad? Pero si querés, hasta por la cuestión de la eficiencia. Sí. Hasta por cuestión más utilitarista, exacto. Ya no más de doctrina utilitarista, hasta estar mejor, sin duda. Ahora, Uruguay es cierto. El otro día Fito Garcés comentaba acá, el analista y también el público lo sabe, columnista de este programa desde siempre y además amigo personal. Fito Garcés señalaba con su habitual estilo que para que esta pandemia te encuentre, lo mejor que te puede pasar en el continente es que te encuentre en Uruguay, ¿no? Y probablemente por ahí cosas que insinuabas tú, porque hay una serie de ramales del Estado ya instalados cotidianamente que hace que en emergencias de esta naturaleza no haya necesariamente que inventar mucha cosa, simplemente habrá que resignificarlas, pero el Estado está presente y está relativamente cerca de los ciudadanos, ¿no es cierto? Es así, y para poner un poco un contexto cuantitativo a lo que decía Fito, Uruguay es el país de la región con mayor PBI per cápita. O sea, los ingresos promedio de un uruguayo son superiores a cualquiera de los países de la región. A su vez, Uruguay tiene lo que se llama la mayor... ¿Incluido Chile? Sí, bueno, ahí hay una discusión. Si uno ajusta o no por la paridad de poderes de compra. ¿Tá? Cuando se dice eso a alguien, yo no quise entrar en detalle porque creo que no hace a la cuestión, pero dado que me preguntas. No, porque no por se habla de Chile, ¿no? Como, claro. Últimamente, hace tiempo que nadie lo reivindica, Chile, ¿no? No. Los históricos reivindicadores de Chile se han llamado a silencio. Pasó al banco de los acusados, Chile, pero cuando uno hace solamente la división entre lo que es la sumatoria de todos los ingresos que genera una economía y la cantidad de habitantes, depende del año, pero en los últimos años Uruguay, inclusive por encima de Chile. Bien. Lo que sucede es que una vez se dice ese valor no nos dice mucho si no ajustamos por el poder de compra que tiene esa cantidad de dólares en cada país. Cuando uno ajustaba, Uruguay caía un poquitito y Chile quedaba por encima cuando hacíamos ese ajuste. En todo caso están ahí. Técnica, están ahí. Entonces, pero sí lo que tiene Uruguay en forma significativamente mayor, que para algunos fue un pecado, pero que ahora ya no lo es una mayor presión tributaria. ¿Qué es presión tributaria? ¿Cuánto es lo que recauda el Estado en relación a los ingresos que genera la economía? En Uruguay, números redondos porque no vamos a aburrir a la audiencia, es más o menos del 30%. En Chile es del 20%. Por lo tanto... ¿En Argentina, por ejemplo?
es un poquito más baja que Uruguay, cercana a Uruguay, pero estaba más bien cerca del Uruguay, sí, ¿no? Sí, es más alta. ¿Qué es lo importante? Que la cantidad que el Estado tiene para gastar en sus ciudadanos en Uruguay es la más alta de América Latina, porque tiene el ingreso per cápita más alto y le quita, por decirlo de alguna forma, Entendido. más dinero. A ver, alguien me puede decir, no, lo que está diciendo es un disparate porque gasta mal y por lo tanto podría hacer lo mismo. No quiero entrar en esa discusión, Entendido. que la podemos dar, pero objetivamente, lo que tiene para gastar el Estado uruguayo en esta circunstancia es significativamente mayor que lo que tienen el resto de los países de la región. Es decir, lo que dijo Fito es cierto, yo prefiero caer aquí y además, no quiero entrar en detalles, pero nuestro sistema de salud, me ha tocado trabajar en otro sistema de salud de la región y la verdad que si a mí me dan a elegir, vuelvo a elegir Uruguay. ¿Ah? Naturalmente. Como aquella canción que decía, si me van a elegir dónde nacer, Sí, elijo Montevideo. elijo Montevideo, exacto. Bueno, yo en este caso, si me dan a elegir cualquier país de la región para atenderme ante un test positivo, me quedo en Montevideo sin lugar a dudas. Pero por esa misma razón, incluso porque somos herederos de un mandato histórico, ¿no? Comentaba también Garcés en esa charla que teníamos días atrás, algo que en general yo creo que se sabe y la mayoría lo sabe, y es esas fortalezas que Uruguay luce. Ya vamos a hablar de las debilidades, ¿eh? Esas fortalezas que Uruguay luce como fruto de un esfuerzo, de una convicción y de una trazabilidad histórica que a todos en buena medida nos pertenece, ¿no? Lo tiro para que en todo caso lo corrijas. Sería exagerado decir que estas fortalezas son hijas de los 15 años del Frente Amplio. No, claro, no. ¿Verdad? No. Sería exagerado decir que les pertenece a tal o cual partido, a tal o cual sector, sin desconocer, también soy de los que cree eso, que han tenido históricamente miradas distintas. No es la misma la mirada que el vallismo ha tenido sobre la República que la que ha tenido el herrerismo. Creo que sobre esto no hay discusión y por lo tanto el rol y la presencia del Estado también. Sin embargo, cierto piso, cierto denominador común mínimo es lo suficientemente sólido y vigente como para quien gobierne la República, ya sea más a la derecha o más a la izquierda, ciertas garantías desde la perspectiva del Estado estén consolidadas, ¿no? Tal cual, creo que es difícil hablar de estos temas con total neutralidad, pero lo voy a hacer. Cuando empieza a gobernar la izquierda, sin lugar a dudas teníamos un país donde el Estado tenía presencia. Las empresas públicas, por decir algo, son lo que son antes y después. Lo que sí me parece que no es menor, y en esta coyuntura hay que remarcarlo, en el periodo, en los últimos 15 años hubo 2 reformas que en esta coyuntura creo que son importantes: la reforma de salud y la reforma tributaria. La reforma tributaria nos lleva quizás a el tema que en principio nos convocó hoy, que más allá que estamos todavía en el preámbulo, pero la reforma tributaria generó una herramienta que por las opciones que tomó el gobierno no fue usada, y a mí lo único que me genera son dudas, y sobre eso seguramente vamos después a hablar más en detalle. Y la reforma de salud generó unas condiciones que facilitaron el acceso a un número muy importante de personas a una atención, diríamos yo, más que razonable. Y quisiera destacar algo que Uruguay tiene, que es muy importante y que no es habitual, y es, tenemos un financiamiento del sector salud público muy elevado, y eso a mi entender está muy bueno. Pongamos como argumento para decir que está muy bueno lo que pasa en Estados Unidos, donde el financiamiento es básicamente privado. Si no tengo plata, no me soluciona los problemas. El famoso Aquí, seguro de salud, ¿verdad? Que en las películas vemos a cada rato. Exactamente, que es muy caro, y si no lo tengo, el acceso a la salud es muy complicado. En Uruguay tenemos un acceso con financiamiento público, es decir, que no está atado directamente a que yo haya comprado en un seguro privado, pero con prestaciones que mayoritariamente las dan prestadores privados. Es decir, aquí lo público se está dando porque el financiamiento es público, que es lo que importa, para evitar que la gente que no tenga acceso a poder comprar el seguro quede fuera del sector. Pero las prestaciones, lo importante es que sean de calidad, entonces no importa si son públicas o privadas. La opción que ha tomado Uruguay es donde hay una parte importante, números muy caricatura, 1 millón de personas tenemos en ACE y 2 millones en el sector privado. Pero de esas 2 millones, mayoritariamente con financiamiento público. Entonces, hemos
sido capaz, a mi entender, de aprovechar las capacidades de gestión del sector privado, respetando el que no exista una barrera de acceso para aquel que no tenga dinero suficiente. Hay una barrera de acceso porque yo tengo que ser empleado formal, ¿tá? O sea, de alguna forma no es de cobertura universal el FONASA, pero tenemos a 2 millones y pico de personas que, ya sea porque son formales o porque son cónyuges, hijos, etcétera, están cubiertos. Entonces, solamente para decir, es cierto que la matriz del país ya de alguna forma, desde antaño, marcó algunas fortalezas. Esas fortalezas para mí se vieron redobladas con estas 2 reformas. Obviamente lo que estoy diciendo es muy polémico porque hay quien cuestionó y cuestiona la reforma tributaria. En todo caso es polémico, no tanto, me permito sugerirlo, claro, en el plano del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí, estoy de acuerdo. Le recuerdo a los ciudadanos que acabamos de vivir un año electoral y ninguno de los, ni partidos, ni sectores, ni candidatos esbozó, sugirió, ni siquiera insinuó la posibilidad que el Sistema Nacional Integrado de Salud debía cambiar o con marcha atrás. Por supuesto, había lecturas políticas distintas, pero más que nada por críticas acerca de cierta gestión y no acerca del instrumento en sí mismo. Ahora coincido, pero disculpame que te corte porque me muero ganas, disculpame. Se trata de eso. Mi visión, porque claro, yo no hice un estudio pormenorizado de todo lo que se dijo en la campaña. Con la reforma tributaria tampoco, salvo el IAS que alguno planteó, yo no escuché, capaz que me puse algo de los ojos para no ver, no escuché cuestionamientos sustantivos de la reforma tributaria en la campaña de nadie. Es muy cierto lo que es. A diferencia de la elección anterior, donde recuerdo que el candidato Amorín, por ejemplo, sugería, ahora ni siquiera los que obviamente no tenían chance de ganar, ni siquiera eso se atrevieron. Yo tengo la hipótesis, es porque la oposición entendía que la posibilidad de la victoria, cosa que finalmente ocurrió, estaba muy cercana y por lo tanto la posibilidad de después tener que cumplir con esas promesas hubiera sido un error político, pero además económico. Pero esa es una lectura. En todo caso, lo que sí me parece interesante es esto que vos señalás, porque esto sí lo he escuchado poco. De alguna manera, tú entendés que la reforma tributaria, el impuesto a la renta, termina siendo un factor que puede ser útil, que puede ser valioso para enfrentar esta crisis sanitaria. ¿Desde dónde, cómo y cuándo? Bien, a ver, es una herramienta más y que está lejos de ser la solución, solamente una herramienta más, y sí que tiene que ver con el financiamiento del fondo que se acaba de crear. Vamos en orden. Creo que es totalmente pertinente la creación del fondo coronavirus, me parece que no cabe la menor duda. No me cabe la menor duda que es acertado pedir el aporte del Estado a través del Banco República, por ejemplo, de sus ganancias del 2019, que fueron muy elevadas. Me parece perfecto que la ciudadanía colabore. Lo que me genera ciertas dudas, y para ser un poco más claro y no decir Gregorio, no estoy de acuerdo con la forma en que se instrumentó el aporte de los ciudadanos. El aporte de los ciudadanos, como toda la audiencia seguramente sabe, se acotó exclusivamente a funcionarios públicos, con sueldos por encima de 120.000 nominales, pero lo de los valores no es el tema de fondo, eso podremos discutir, pero el tema inicial es por qué plantear que el único universo en el cual hay que aplicar este impuesto es a los empleados públicos. Yo escuché a la ministra y no me cabe duda de que hubo un planteo que, si lo miro aislado, puede ser correcto. Es decir, el sector privado es donde tenemos esas consecuencias que tú al principio mencionabas tan inmediatas. Claro. Hay mucha gente del sector privado, yo creo que básicamente informal, que en ese caso no estaríamos afectando con este impuesto, pero también hay gente del sector formal, hay mucha gente de seguro de paro, por lo tanto, claro, era formal. Entonces, sin lugar a dudas que el sector privado se vio y se está viendo lamentablemente perjudicado. Pero hay, yo entiendo... De hecho, perdón Carlos, no, dale. En una conferencia de prensa, creo que fue la
la segunda, después que se anunció esta idea, este proyecto, que ahora ya se consolidó como, que ya fue aprobado, quiero decir, por ambas cámaras, ante la pregunta del sector privado, el presidente de la República, y ya sé que citaste a la ministra, que también lo ha hecho, pero el propio presidente de la calle subrayó, bueno, es que de algún modo el sector privado ya está haciendo ese ajuste y ese esfuerzo, en la medida que son muchos los que han sido despedidos o enviados al seguro de desempleo. Acá arriba de la mesa se impone necesariamente la pregunta, epa, y cuando hablamos del sector privado, estamos hablando de esos trabajadores por miles que en el mejor de los casos marcharon al seguro de desempleo, en el mejor de los casos, ¿no? Porque eso significa por lo menos un respaldito. Es más, yo presumo, pero esta es una presunción que tiene cero base científica, porque no tengo a mi frente los datos, que la inmensa mayoría de esos compatriotas seguramente tenían sueldos que deben estar promediando, en el mejor de los casos, los 35 mil pesos. Me resulta absolutamente poco probable la idea de que la inmensa mayoría de las personas que marchan al seguro de desempleo del sector privado estén ganando, para equipararlos con la solución a los públicos, 120 mil pesos nominales, ¿no? Me parece que... Y sin embargo, en el sector privado no solo hay esos salarios, esos ingresos, también están las ganancias, que ahí es donde vos nos tenés que ayudar. Saber separar el asalariado, aunque tenga un salario muy alto, del que se ve beneficiado por ganancias, por ser el dueño de, o el propietario de, o el director de. Vamos en orden, si es posible. Primero, ante el argumento de que el sector privado ya está pagando, yo creo que ahí aplica lo que en economía, en realidad en lógica se llama la falacia de la composición. Muy sencillo, si yo voy al estadio a ver un partido y me paro, veo mejor el partido. O sea, es válido para mí pararme porque veo mejor el partido. Pero lo que es válido para mí no es válido para todos, porque si todos nos paramos, vamos a ver peor el partido, pues vamos a ver todos a la misma altura, pero parados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es válido para algunos no necesariamente es válido para el todo. Entonces, en este caso, sin lugar a dudas que hay mucha gente que, y basta ir a las estadísticas del Banco de Previsión Social, no hay que decir nada muy complicado. Hay mucha gente que ya dejó de cesar ingresos. Esa gente, si le aplicáramos un impuesto, llamémosle impuesto a la renta de las personas físicas, o el propio impuesto que se acaba de crear, pero que alcanzara también el sector privado, esa gente no pagaría porque no tiene los ingresos. O sea, como este es un impuesto que grava a partir de cierta franja, el ajuste es automático. Quien está en dificultades, obviamente que no lo va a pagar. Con lo cual, el sector privado, cuando decimos sector privado, es una cosa muy heterogénea, claro, dentro de los cuales, por ejemplo, para tener una idea, voy a usar ahora algunos números, solamente dos, que para mí son muy elocuentes, cuya fuente es un estudio. Digo esto a la audiencia porque aquellos que les puede interesar pueden ir al blog del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Hay un reciente trabajo que se hizo a las corridas en el marco de este impuesto y de su análisis, en el cual se muestra que cuando yo tomo todos los perceptores de ingresos en el país y los ordeno desde menor a mayor y hago como 100 grupitos, tomo el primer grupito que son el 100% que gana menos, y tomo en la otra punta el 100% de los perceptores de ingresos que tienen el mayor nivel de ingreso, dentro de... Ingreso no es salario, ¿verdad? No, en este caso es ingreso. Tendría que detenerme en que capturar el ingreso no es sencillo. Cuando digo capturar la información, la reforma tributaria ha ayudado, pero sobre eso iba a ir después cuando tú me decías de las rentas, etcétera, pero con los datos disponibles, y además, ojo, son datos del 2018. Hoy tenemos otro país, me podrán decir, es cierto, pero con lo que tenemos como para poder tener una mínima idea, cuando yo tomo el 1% de personas de mayores ingresos, este ingreso que se acaba de aprobar, porque ya está aprobado, solamente lo pagaría el 15% dentro de ese conjunto. O sea, tomo el 100% de las personas más ricas del país. ¿El 100% de las personas más ricas? Sí, o sea, es el percentil 100. Sí. Dentro de este impuesto que se acaba de crear, deja fuera el 85%. Solamente lo pagaré el 15%. No se entiende por qué.
o no entiendo, no quiero generalizar porque no se entiende, pareciera que es una cosa muy general. El que habla no entiende por qué cuando hay una herramienta que se llama impuesto a la renta de las personas físicas, que tiene varias ventajas, a mi entender, sobre la instrumentación de un impuesto ad hoc como este. Primero, a ver si te sigo, sí. Profe. Deliberadamente me coloco en lugar de alumno, ¿ok? Me encanta. Carlos, tú dices, nosotros tenemos una herramienta que te podrá gustar más, menos, etcétera, que es el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Que ya de alguna manera establece franjas y que ya nos da conocimiento sobre el campo, un conocimiento que es igual de exhaustivo en el ámbito público y privado. Perfecto. Voy bien hasta ahí. Bien. Vos decís, este impuesto, el fondo coronavirus, que se ejerce sobre aquellos salarios mayores a 80.000 pesos líquidos, ¿no? 120.000 nominales, solo en el ámbito público. Y tu pregunta es, no se entiende, después corregiste, yo al menos no entiendo, por qué se deja fuera a los privados. Que no son los privados que están en el seguro de paro, está claro, porque si no, no tienes ingreso. Respondiendo a lo que yo comentaba, sugerir que no les podemos cobrar impuestos a estos, porque estos pobres ya están en el seguro de paro, resulta un argumento por lo menos con cierta fragilidad más o menos evidente, porque es obvio que no nos estamos refiriendo a esos trabajadores privados, los que deberían hacer el impuesto. Al contrario, estos ya están siendo víctimas de esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, ¿de qué universo de compatriotas estamos hablando en el ámbito privado que también podrían estar en igual condición que en el ámbito público? Bueno, para el último percentil, el 85%. A medida que vas bajando la franja, va siendo menor. La cantidad no lo sé, hay que estimarlo. Pero, ¿qué es lo importante? Con una tasa que aumente en promedio el impuesto a la renta de las personas físicas de 1%, que eso no es lo que yo propondría. Yo propondría básicamente aumentar las tasas en los últimos tramos. Yo quisiera, porque es muy importante para entender esto, contarle a la audiencia, porque no todo el mundo lo tiene por qué saber, cómo es que se liquida el impuesto a la renta de las personas físicas. Primer punto y bien importante, que es diferente a un impuesto a los salarios, y tiene que ver con lo que tú decías. El impuesto a la renta de las personas físicas tiene dos componentes. Componente uno, que grava las rentas del capital, con muchas dificultades, porque cuando en un país inicialmente no existe el impuesto a la renta, hay dificultades para capturar esas rentas, pero hoy tenemos, y una parte, no la más importante, pero de lo que se recauda de impuestos a la renta de las personas físicas, proviene de las rentas del capital de las personas físicas, y lo otro que tiene que ver con las rentas del trabajo. Otro detalle no menor, yo soy profesional y facturo. Cuando yo aplico un impuesto a los sueldos, mis honorarios no están, yo debería estar contento, porque mis honorarios no me los van a tocar. ¿Por qué? Porque es solamente sobre salarios. El impuesto a las rentas de las personas físicas grava tanto los salarios, es decir, los ingresos del trabajo por relación de dependencia, más los ingresos del trabajo que surgen por honorarios profesionales. Pensemos, seguramente mucha de la gente de la audiencia conoce a algún profesional, alguno que puede estar afectado, pero si no lo va a pagar, seguramente un odontólogo que tenga una caída en pero piensen en los estudios de abogados, por ejemplo, que seguramente en esta coyuntura están trabajando, o no importa. Lo importante es que conceptualmente, si yo pienso en la equidad horizontal entendida, para no usar términos de tratar igual a los iguales, si yo gano 120.000 pesos de honorarios, eventualmente quizás le estoy facturando al Estado, no pago. Si soy funcionario, pago. Y tú advertís esto como por lo menos una injusta desigualdad a la hora de hacer el esfuerzo. Esto viola claramente, y acá sí quiero decir claramente, el criterio de equidad horizontal. Obvio, toda herramienta tiene pros y contras. Si alguien puede decir, priorizamos otros aspectos, priorizamos proteger el sector privado. Bueno, por lo que ya dije, el sector privado perjudicado, por definición no va a pagar este impuesto. Este impuesto, si aplicamos el impuesto a la renta de las personas físicas, se lo aplicaría a las personas con capacidad de pago por estos 2 meses. Tendríamos, desde el punto de vista de la justicia en la distribución del aporte, un acercamiento a criterios de equidad horizontal.
otro problema que tiene este impuesto. Si yo tengo 2 empleos públicos, y para los 200 universitarios la acumulación de puestos públicos no es la excepción, en uno gano 75.000, en otro 75.000, gano 150.000 pesos, no voy, líquido estoy hablando, ¿tá? O sea, excedo casi al doble los 80.000, Sí. no pago impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto va a gravar cada salario. El impuesto a la renta de las personas físicas, uno de los elementos centrales que uno ve como positivo es que aglutinó. Cuando yo hago mi liquidación de impuestos, tengo que sumar mi sueldo como docente universitario, mis honorarios profesionales, más eventualmente algún trabajo que pasa en relación de dependencia para el sector privado. Todo se suma en este impuesto. 2 personas que trabajan en el sector público ganando 150.000 líquidos, pero uno trabaja en un solo lugar y otro en 2, el que trabaja en 2 no paga. Y me dirán, en otras circunstancias... Pero, perdón, sí. no es que no se puede trabajar en 2 lugares... No, la acumulación está permitida. Uh-huh. No. Yo soy consejero de la Facultad de Ciencias Económicas y pasan por ahí todos los pedidos de acumulación. Existe lo que llama la acumulación de cargos. Con la docencia es muy común que... ¿Qué era lo incompatible? Porque yo recuerdo que había una forma de incompatibilidad entre... Pero seguramente la haya, lo que te doy certeza es que con la docencia no hay incompatibilidad y hay varios... ministros, parlamentarios, connotados, que además son docentes universitarios. Y está por lo permitido, tanto que tienen 2 salarios. 2 salarios. Bueno, en el caso de ellos seguramente igual pagan porque superan los 120.000. ¿no? Entendí la lógica. Está plagado de economistas que trabajan en el Banco Central, en el Banco República, en empresas públicas, que son docentes en mi facultad. O sea que tu comentario crítico, a ver si te sigo bien, no es por la idea de que tú estás insistiendo en que de pronto hay trabajadores públicos que podrían hacer el esfuerzo y podrían pagar ese impuesto y que simplemente porque se ha tomado el límite del salario en 120.000 sin la posibilidad de acumular, o sea, sin usar la herramienta... No, claro, porque tenemos, que no es menor, el trabajo que dio, para los que lo hicieron, no lo hice yo, el llegar a que ser capaces como institución recaudadora de unir lo que Juan Pérez liquida de honorarios profesionales, sí, más lo que liquida porque es funcionario público, más lo que liquida porque trabaja en el sector privado. Eso puede parecer tonto. No existía y ahora lo tenemos. Cuando uno hace su declaración de impuestos a la renta de las personas físicas, aglutina todas esas rentas del trabajo, pero además, si yo tengo una colocación bancaria y recibo intereses, también va a esa liquidación. Por lo tanto, si lo que uno dice es, tomemos en cuenta la capacidad contributiva, ¿sí? Y por un lado, por un momento me olvido del riesgo de perder el trabajo, que es lo que de alguna forma se puede cuestionar. Si yo mido la capacidad contributiva estrictamente por el ingreso generado, yo debo necesariamente tener la posibilidad de juntar todos los ingresos. Y para terminar, ya te digo, por hoy. Otro aspecto que a mí me gustaría que tú nos pudieras inspirar por lo menos en entenderlo, y es, aún así, a ver si leo mal la jugada, que en el Uruguay alguien tenga un sueldo de 150.000 pesos, por supuesto que luce como un sueldo, como un salario por encima del promedio, y por lo tanto uno puede decir, esta persona tiene... yo ya hablaba de la dignidad, seguramente la dignidad humana más o menos salvaguardada, ¿no es cierto? Y por lo tanto está en condiciones de hacer un aporte y, ¿por qué no?, un esfuerzo mucho más que muchos de sus compatriotas. Aún así, esa persona es muy probable que gane eso y no deja de perder su condición de asalariado y persona que gana eso porque probablemente ha tenido a lo largo de su vida una serie de méritos que provocan que tenga esa retribución. La pregunta es, ¿siempre nos enfocamos en los que ganan un sueldo y en los que ganan un sueldo muy alto y mucho más que el mío y pero curiosamente pasan como por debajo del radar? Mira qué imagen, por debajo del radar los que están más altos, o mejor dicho, de tan altos el radar no los percibe, y son los que verdaderamente, Damiani decía, acá en Uruguay no hay ricos, hay riquitos. Más allá que eso es discutible, aún esos riquitos están en condiciones
acá necesito que me ayudes, mucho más favorables, tengo la impresión, que aún esos compatriotas que ganan 150.000 o 180.000 pesos por mes, a los que parece que estoy defendiendo, pero en realidad esa es una cifra que a mí me queda muy lejos. Pero aún así advierto que no es lo mismo un gerente de un banco que el banquero, por decirlo en forma un poco grosera. Te voy a hacer una sugerencia, que invites a Mauricio de Rosa, que es un colega docente de facultad, que en su tesis de maestría analizó la riqueza en Uruguay, cómo se distribuye, quiénes son ricos, cuánto es lo que me parece que es muy interesante. Lo que yo te pueda decir es de segunda mano, que de primera mano. Entendido. Pero comparto tu comentario. Hasta que no lleguemos. ¿Qué pasa con esos? ¿Por qué de esos, como dijera la directora de cine argentina, de esos no se habla? De esos no está previsto que aporten, salvo que uno aspira a la voluntad y que uno crea en que la gente es solidaria, pero el mecanismo que estamos planteando, grabando solo salarios públicos, yo lo único que entiendo en principio, y no es la solución, por eso decía, ni mucho menos, ni es perfecta, es no bajar del barco al público, subir a otra gente, nada más. Porque entre otras cosas, los fondos que vamos a necesitar son muchos, y de alguna forma, ¿cómo se van a financiar? Supongamos con endeudamiento, y después lo vamos a tener que pagar, o sea, vamos a tener que resolver en serio como sociedad cómo es que pagamos las consecuencias, que es muy difícil de evaluar, pero cualquiera puede aventurar y no equivocarse de que van a ser importantes, muy cuantiosas. Entonces, a mí me importa saber como ciudadano cómo vamos a estar terminando pagar, porque ahora es la emergencia, y me parece perfecto, yo priorizaría lo mismo. Necesitamos fondos para asistir a los que están citados hoy. Seamos optimistas, en el mediano plazo vamos a salir de esto. Sí. Entonces, salir de esto no quiere decir que la situación económica se recupere. Vamos a tener que hacer un pacto social de cómo distribuimos, y creo que esto es una mala señal si esto fuera el inicio del pacto social, pedirle a los empleados públicos. Mi preocupación, más allá de esto que es transitorio, alguien me podrá decir, pero no joró, son 2 meses, tanta discusión, que pasa que uno empieza a matrizar ideas de cómo se debe contribuir a los problemas sociales. Yo creo que el impuesto que se está aplicando, que es muy similar, si uno va a lo que pasó en el 2002, los artículos parecen copiados de cuando por ejemplo, se creó el adicional al impuesto de las retribuciones personales. No me voy a extender, pero uno puede hablar del impuesto de las retribuciones personales. Ese sí era un impuesto estrictamente a los salarios. Ante la crisis del 2002 se creó un adicional, y cuando uno ve el articulado que se presentó y se aprobó para financiar el fondo coronavirus, hay muchas similitudes. Y lo que entiendo, y me parece que está bueno el debate, y vine aquí un poco para colaborar en ese debate, entendido. Hay una herramienta que creo que es mejor, intentando fundamentar en esa edición, sobre todo porque lo más me preocupa es hacia adelante. Porque si alguien dice es un touch and go, 2 meses, bueno, es una mancha más del tigre, será poco equitativa, etcétera, pero no va a cambiar de forma significativa la distribución de la carga tributaria de este país. Pero atenti, ¿cómo pensamos hacia adelante? Sí, y acá habría que poner arriba de la mesa, y lo dejamos para la otra, incluso con el aporte que politólogos puedan hacer al respecto, que por un lado estamos, me parece, en este contexto, de alguna manera generando, me sale esta expresión que no es del todo justa, pero creo que se entiende, una especie de ajuste de cuentas con los que peor marketing han tenido en cierta narración, en cierto relato de los hechos, que tiene que ver con los trabajadores públicos como presuntos responsables de la ineficiencia del Estado. Y yo aprovecho a decir, ineficiencia del Estado que a veces se alude, porque en efecto a veces el Estado es ineficiente, y a veces se alude simplemente porque hay mucha gente a la que no le gusta el Estado. Entonces, generar una peor imagen de algo que a mí no me gusta, no me cuesta nada, y cortar por el que ahora son los trabajadores públicos, en un tiempo fueron los peiranos. Es decir, siempre necesitamos a alguien que decir, esto nos pasa en alguna... es más, buena parte del relato político que los actuales gobernantes
con todo derecho estoy diciendo, porque los relatos se generan. Después el ciudadano es el que tiene que discriminar y de alguna manera convencerse o no, o tener miradas más críticas o más condescendientes. Pero de alguna manera está la idea de que el sector privado ha sido muy castigado, entre otras cosas, justamente por el sector público. Llega un momento de crisis, llega un enemigo de común y se las cobramos a los públicos. Tal cual. Lo que quizás sea necesario, y yo sobre eso no soy trabajador público, nunca lo fui, así que no tengo el más mínimo vínculo. Yo lo que digo es que ojo con equivocarnos de cuál puede ser la solución y de paso hacer un ajuste de cuentas con los que quizás alguno quizá lo necesite, el ajuste de cuentas me refiero, ¿no? Y otros quizás sean simplemente víctimas de una moda o de un oleaje que como toda moda y oleaje puede ser intrínsecamente injusto, ¿no? En todo caso, me quedo con la idea, profe, que la herramienta de la reforma tributaria es una herramienta que está ahí, que podría usarse y que más allá de las lecturas críticas que históricamente se puedan tener, luce como más justa, universalmente más justa en el contexto uruguayo. Sí, y más justa, pero ese no es su único atributo. Tiene otros atributos, la sencillez administrativa. Para liquidar este impuesto va a implicar que las empresas y la DGI implementen todo lo que la parafernalia que hace recaudar un nuevo impuesto. Alguien puede decir es menor. Por 2 meses generar una figura que además implica generalmente normativa, porque empiezan a verse una crisis, el que yo dije al pasar y no me queda claro si yo le facturo como independiente al sector público, si estoy o no alcanzado. Entonces empiezan a verse todos los problemas que hay cuando hay un impuesto nuevo. Entonces hay un problema de costos administrativos innecesarios. Y hay la posibilidad, insisto, de recaudar con mayor equidad y mayor cuantía, porque cuando yo amplío la base imponible, cuando amplío los ingresos que voy a grabar, voy a tener más recursos. Y esta situación nos va a costar mucho más, no se sabe cuánto. Lo que no dijimos en un momento, lo que recauda este impuesto, como está diseñado, es nada. Para tener una idea, lo que el Estado le va a devolver este año a los que aportaron al FONASA, que obviamente son los de mayores ingresos, representa 10 veces más las famosas devoluciones del FONASA, sí, mirando datos históricos obviamente, del orden de 10 veces más de lo que va a recaudar este impuesto. Tú dices que ese es un instrumento que podría... No, es para dar una idea del orden. Del volumen. Claro, pero no estás diciendo no se los devolvamos. No, porque en algún momento hasta se manejó esa chance, no en este contexto. Pero para recaudar lo mismo, bastaría aplicarle un impuesto del 10 o el 20% a lo sumo a la devolución del FONASA. Sí, no te olvides que también entre los funcionarios públicos también están los gobernantes, y esta también es una señal política de austeridad que creo que el público la recibe de buen modo, ¿no? Sin duda que esto tiene un rédito político, y yo ahí no me voy a expresar porque no sé de eso, no es mi tema, pero por ser ciudadano solamente queda claro que cuando uno aplica este impuesto, además de lo que recauda, hay un rédito político. Sí. Hay un posicionamiento acerca de quiénes son los responsables de algunas cosas, poner a los empleados públicos en el banquillo de los acusados. Para mí es así, y no lo comparto. Bien, gracias Carlos Pérez, gracias por el Carlos Grau Pérez, gracias por el tiempo, y seguramente la seguiremos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias por la charla, fue muy amena para mí. Espero que para la audiencia también. Tenías dudas en el arranque, ¿no? Muchas, las sigo teniendo. Bueno, el economista, investigador, docente, integrante del Centro de Investigaciones Económicas, siempre es un centro independiente, ¿no? Es una ONG, digamos, independiente. Ajá. Absolutamente, que nuclea a un grupo de economistas con vocación de servicio, de hacer las cosas bien, y que vivimos de esto. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.